fue de los principales actores en el desarrollo socioeconómico de nuestro departamento, el departamento de La Guajira, donde comienza Colombia. Hoy estamos trabajando para que esa relación, que por mucho tiempo fue acciones, que por mucho tiempo se convirtió en salvaguardar nuestro territorio, porque ustedes nos ayudaron, sobre todo en los momentos más difíciles, y fue nuestro pueblo como aliado, estableciendo las rutas comerciales, en las estrategias clave para fortalecer nuestro desarrollo socioeconómico, que es lo que nosotros queremos nuevamente recuperar. Por eso, desde hace mucho tiempo, esta relación viene estableciendo unos canales de fortalecimiento. Y en esta administración queremos consolidar, brindándoles primero que ustedes conozcan nuestra oferta turística, lo que significa nuestra marca turística, que es lo que venimos a presentar y que en las horas de la mañana pudimos compartir con varios empresarios del sector, de que el departamento de La Guajira hoy tiene más de 650 kilómetros de costa, que el 33% de esa costa representa la región Caribe, que representamos el 18% de las costas de Colombia, y que el significado para nosotros de nuevamente recuperar esa relación pues más que histórico. Ustedes nos ayudaron para enfrentar, sobre todo en los momentos en que la corona quería quedarse con la riqueza de nuestro territorio. Ustedes siempre han sido aliados. Cuando llegamos acá, lo sentimos en nuestro ADN, lo pude compartir también hoy en la mañana, y que poder establecer estos lazos necesariamente pasa por definir unos elementos que son esenciales, porque nosotros nuevamente estamos volviendo a mirar el mar a través de la conectividad marítima que nos representa y que nos une, y que esos canales, a partir de procesos de infraestructura como los que nosotros estamos planificando ya, que tiene que ver con muelles multipropósito, muelles de embarcadero, que no solo conecten a La Guajira, sino que nos permitan nuevamente conectarnos, y que esos canales también permitan que cada uno de nuestros sectores que son claves, como el sector agroindustrial, pues sirvan de beneficio en esa relación comercial que hoy debe existir entre ambos pueblos. Hay memorandos de entendimiento, tanto de naciones, como de las naciones, como de Colombia con Curazao, asimismo de nuestro departamento con ustedes, y que ese memorando, lo que hemos pedido es que se den unos elementos esenciales, sobre todo en los temas de conectividad, por ejemplo, en los procesos aeroportuarios, en los procesos turísticos y todo lo que tiene que ver en el apoyo de los distintos sectores que son esenciales para que esa relación se fortalezca. Esta relación siempre ha existido, pero lo decía en la mañana, uno a la persona que amó siempre tiene que tenerla presente en su vida. Y Colombia, y especialmente el departamento de La Guajira, siempre ha amado y querido Curazao, así como ustedes siempre han querido a Colombia y al departamento de La Guajira. Y esa relación nuevamente va a pasar por unos componentes que hoy para nosotros son prioritarios, y por eso estamos aquí. Lo he dicho, yo como gobernador de La Guajira tengo que garantizar que esos canales se den, que esa infraestructura llegue, y lógicamente que podamos avanzar en pasos trascendentales para poder fortalecer y que nuestro plan de desarrollo logre consolidarse alrededor de todas las personas que hoy están trabajando para que eso sea una realidad. Y esos elementos, sobre todo en los esfuerzos que ha hecho mucha gente para que estos procesos avancen, le decía, le comentaba, y por eso me acompaña hoy sí, que cada 15 días, ¿no?, está tratando de venir con productos de nuestro territorio y poder integrar esa relación comercial y que sea una relación más dinámica, y que para que esa dinámica se dé nosotros tenemos que hacer unos esfuerzos desde allá. Por eso queríamos estar aquí, lo cual se lo agradecemos de corazón a ti, Vanessa, que siempre has estado muy pendiente, a todos los empresarios, a todas las personas, a los medios de comunicación, que existe un departamento de La Guajira que este año va a cumplir 60 años, que siempre ha tenido una relación comercial con ustedes, que ustedes están siempre muy presentes, y lo hemos querido invitar presentando nuestra marca turística de región, presentando también
los eventos importantes en el marco de estos 60 años, como lo es el Festival Francisco el Hombre, y que queremos compartirlo principalmente con los que siempre han sido nuestros aliados. Primero conocimos a las islas del Caribe antes que el centro del país. Primero tuvimos relación con ustedes antes que, siempre lo digo, que con los cachacos. Nosotros nos relacionamos primero con los amigos de Curazao que con nuestros coterráneos en Colombia. Entonces, le doy las gracias, le voy a dar la palabra al director de turismo, al doctor Rafael, para que nos dé esos puntos claves en esta presentación de nuestra marca turística. Rafa. Gracias. Gracias, gobernador, y agradecer nuevamente a todos los medios de comunicación, al gobierno de Curazao con el que hoy empezamos a retomar y reactivar esas relaciones comerciales, esas relaciones gubernamentales, con un solo objetivo, con el poder brindar la oportunidad de estrechar ese lazo a través del turismo. El departamento de La Guajira hoy en su presencia, mostrando su marca turística, la presentación de oferta turística que tenemos en el territorio. Tuvimos muy importante desayuno networking con importantes empresarios de aquí de Curazao, donde empezamos y esperamos poder relacionarnos y poder llevar la oferta turística que hoy tenemos para mostrar no solamente a Colombia, sino al mundo entero, para que ustedes puedan también llevar sus empresarios, sus turistas a La Guajira. Hoy el departamento de La Guajira, caracterizado por sus tres zonas, Alta, Media y Baja Guajira, tiene una amplia y variada oferta turística para mostrar, en donde, denominada bajo Cultura Eterna y Aventura Inigualable, que es nuestra campaña de promoción, queremos enamorar a todas las islas del Caribe, con el objetivo de reactivar la ruta turística y también de activar la conexión aérea, la ruta ABC que hemos denominado Aruba, Curazao, Bonaire, donde Curazao tendrá una importante participación y importantes reconocimientos. Invitar a todos los curazaleños a descubrir La Guajira y que se dejen enamorar de nuestro departamento. Vanessa, ¿por qué es importante? Muchísimas gracias. Voy a dirigirme un momentito en el departamento y así puedo conectar también en nuestro idioma con el pueblo de Curazao. Curazao con La Guajira pasa año acaba en un memorándum de entendimiento y nos renové la tarificación, el último renovación estaba en 2023, camina con el departamento de La Guajira, nos tiene también alcaldía de Riohacha, nos tiene también de Buya y Maicao. La intención está para el MOU aquí funge como un sorto de cuadro, camina empresario por hacer negocio y gobierno a mejor desarrollar proyectos de cooperación de área de turismo, de área de comercio, de área de transporte, cultura, pero también médico y nos tiene también agricultura como un centro de enfoque de MOU aquí. La Guajira tiene una oportunidad para proveernos de comida que bolivianos está dependendo de países extranjeros. Mirando el desarrollo geopolítico, nos manejo ahora que busca más de nuestra región, con nosotros por crear vinculan con nos llega más fácil la comida, acceso a insumos que nos trimestre y también preços mucho más económico, pues en el benefício de los tours aquí que está pasando en los hemisferios ahora que el decisión del gobierno americano. Durante ese año, nos ha estrechado el lazo, nos estaba tratando semana pasada, desde que el empresario está activo, acaba entre el Curazao y La Guajira en vista que está pasando, pero nos estaba tratando semana pasada para nos a profundización que nos está dando en cooperación con La Guajira y nos invitó el gobernador y el secretario de Turismo y el secretario también de Desarrollo Económico, nos profundizando que nos está nos também papia a parte merdia o Instituto da Nacochão, nos por papia o rico nos também no conteúdo na encontro na MOU e nos empresários por garantizar de relação interessante, relação com potencial e o que nos pode pela Guajira, inversão que nos pode fazer, também inversão que nos pode fazer, mas principalmente intercambio cultural, intercambio comercial, a lo cual nos debe enfocar allí. Se trata de conectividad marítima, conectividad aérea,
pero también nos mira La Guajira como un área turística que nos está mejor para visitar y disfrutar de ella, pero nos puede convivir también con los turistas que para bien experienciar el turismo de la nos vista la mano, vai ser canal é parte cultural, é parte naturaleza, comida, esse aí, e toda essa outra parte de agenda que nós estamos desarrollando com o recurso de La Guajira. Es muy importante para nosotros pasar unas acciones concretas, unos planes a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, pues toda la estrategia que tiene que ver con poder avanzar en unos planes de pilotaje con el apoyo de algunos sectores estratégicos, principalmente de nuestro país, que nos permitan que esa dinámica comercial pues avance en unos objetivos que para nosotros hoy es esencial. Esta relación, que es de mucho tiempo, pues establece también la oportunidad que en estas conversaciones que hemos tenido ya desde hace algunos gobiernos, pues nos permita ya concretar unas acciones, y estas acciones pues consoliden a largo plazo el fortalecimiento de cada una de las estrategias que ambos gobiernos tenemos como objetivo. Ya lo dijo Vanessa, estamos pensando en el sector salud, estamos pensando en el sector agroindustrial, estamos avanzando sobre todo en un tema clave para ambos territorios, como lo es la transición energética, cuando nuestro país está llamado a ser la punta de lanza de la transición energética. Queremos también concretar que toda esta experiencia turística que hoy tiene Curazao pues nos sirva a nosotros para lo que hoy estamos construyendo en nuestro territorio. Nosotros sabemos que esta población de más de 158.000 habitantes pues recibe más o menos al año 1 millón de turistas. ¿Qué no podemos hacer nosotros también con los esfuerzos y con el territorio que tenemos, aprovechar de esta experiencia que para ustedes hoy representa más o menos el 25% de su Producto Interno Bruto? ¿No? Ustedes también vivieron una transición desde la minería, con su parte de refinería, ¿no? Que fue tan importante para ustedes, y dieron un paso importante para fortalecer su economía, dejando a un lado todo el tema de la refinería y pasaron al sector turístico. De igual manera va a pasar en nuestro territorio, porque nosotros dependemos de la minería, que hoy representa para nosotros el 57% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cómo no aprender de esta experiencia para que una vez dejemos de ser un departamento minero, podamos nosotros que esta transición no nos coja la carrera y aprovechar de la experiencia de Curazao y aprender y poder implementarla en nuestros sectores? Y eso es lo que estamos nosotros queriendo establecer con esta oportunidad, construir alrededor del turismo, trayendo a nuestras agencias a las personas que por mucho tiempo han luchado que este proceso se consolide y poder nosotros fortalecer nuestra economía. Cuenten con nosotros. Esta alianza hoy que se establece en marco de relación de unas acciones concretas que nos permita por fin decir nuevamente, los enamorados que algún día fueron, nuevamente se casaron para establecer un desarrollo concreto para ambas regiones. Entonces, de verdad, muy agradecido, y aquí seguimos trabajando. Muy buenos días. Primero que todo, darle las gracias a nuestros líderes del gobierno, a nuestro gobernador y al gobierno de Curazao por medio de Vanessa y su equipo de trabajo, que nos han apoyado en toda esta actividad tan fuerte y tan ardua que hemos tenido como empresarios. Hoy quiero agradecer a nuestro compañero Wilber Gertrude, que ha sido el partner ideal en toda esta travesía, pero que nos permite hoy estar generando unas operaciones continuas y seguras. Cada 15 días estamos llegando aquí a la isla de Curazao con un barquito de 35 toneladas. Esperamos que próximamente estemos cargando unas embarcaciones de muchas más cantidades, que nos permitan a nosotros desarrollarnos como empresarios y darle soluciones a nuestros pueblos. Wilber. Bom dia. Eu particularmente, mas eu estou aqui um bom menino,
los primos y primas de La Guajira, hasta el gobernador ha traído de su tiempo, de su agenda, la persona. De parte de mí, que simplemente pienso que banda como país está confrontando retos de shock mundial, nós queremos solucionar, onde soluciona camina sempre nossa vida, é ter que assinar para nós possibilidade de crescimento regional. Quando nós estamos aqui, através club sem que nós trabalhamos na Guajira e senta na mesa e criar estratégia da camina com nós dois, lo cresce tanto da parte de segurança alimentar como da parte de desenvolvimento do território econômico que nós cresce localmente, regionalmente, para suministrar e dar cara na regional, tanto na Guajira como por sorte. Está obtendo conosco mais de junto com o Ministério Econômico, sempre está com parece uma palavra de agradecimento por sempre sempre a sostener e caminho do Ministério facilitar. Portanto, trabalhar mafiosamente. Agora que é sobre nós, da pessoa que caminha é reto, é solução da mesa, chorando é costa agora aqui, é para perto, van a ser negócio, va a ser grande localmente y regionalmente. Que tiene que ver con infraestructura, que hoy requerimos nosotros en nuestro territorio. Decirles que ya estamos, el departamento de La Guajira, especialmente el distrito de Riohacha, va a tener la cuarta marina del país. Esa marina va a tener un complemento que es esencial, que son 2 muelles multipropósito y 5 muelles de embarcadero que viene trabajando el Ministerio de Comercio con apoyo de Fontur. Por otra parte, el distrito de Riohacha va a tener un nuevo malecón con un componente esencial, sobre todo donde se van a tener unas zonas claves para poder brindarle un atractivo esencial y que ustedes como isla puedan visitarnos y recorrer ese nuevo malecón. Por otra parte, estamos trabajando ya con muelles y puertos que tenemos en el departamento para brindarles más capacidades y que esas capacidades pues nos sirvan a nosotros a fortalecer, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo YECI desde hace unos años. Y por otra parte, en el tema aeroportuario, ya estamos trabajando con la mesa técnica para brindarle un nuevo componente que es esencial, sobre todo en temas de instrumentación, al Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, para que esa operación pues permita ya consolidar las alianzas estratégicas entre las distintas aerolíneas que tenemos en nuestro país y que operan acá en la isla. Entonces, esos esfuerzos lo estamos haciendo. Hoy se respira una nueva posibilidad y que pasemos por fin a consolidar elementos muy importantes para que esta relación sea permanente y nos permita construir un mejor futuro para cada uno de ambos pueblos. Gracias.